En el sistema de control de calidad de semillas, la prueba topográfica por tetrasolio tiene una posición destacada, ya que es una técnica que brinda información precisa y rápida. Debido a estas cualidades, es una de las técnicas más utilizadas en control de calidad. Nos acercamos a la siembra de trigo en una nueva campaña y la demanda de controles de calidad se incrementa en fechas previas a la implantación del cultivo. La prueba por tetrasolio tiene una serie de cualidades. Entre ellas podemos mencionar la rapidez en la obtención de resultados. La prueba de germinación en la mayoría de las especies cultivadas necesita entre 7 y 30 días para obtener los resultados, mientras que con la prueba de tetrasolio se puede informar la viabilidad de semillas en algunas horas. Este es el motivo por el cual la prueba de tetrasolio tiene gran importancia para el sector semillero, porque agiliza las decisiones de compra, venta, acondicionamiento, almacenamiento y descarte de lotes. Otra cualidad de la prueba es la precisión. Esta técnica es rápida porque estima la viabilidad de las semillas en base a la alteración de coloración de los tejidos vivos en presencia de una solución de sal de tetrasolio. Por este motivo, esta técnica es precisa porque está basada en la actividad de las enzimas respiratorias. Otra cualidad de la técnica es que además de brindar información sobre la viabilidad, podemos obtener información sobre la condición del vigor del lote, además de poder observar la presencia de cierto tipo de daños que pueden estar presentes en el interior de las semillas. La técnica tiene un amplio campo de aplicación. Podemos realizar la técnica en precosecha, ya que es útil para hacer un diagnóstico precoz de la calidad del lote en el período comprendido entre madurez fisiológica y cosecha. Además, es una valiosa herramienta para las empresas semilleras, ya que permite conocer la calidad de los lotes con anticipación a la cosecha y tomar decisiones sobre el manejo de los mismos. En post cosecha inmediata, esta técnica nos permite conocer la calidad final del lote a fin de tomar decisiones sobre el destino del mismo. Podemos aplicarla también en el análisis de semillas con profunda dormición. Estas semillas no pueden germinar en una prueba de germinación, aun cuando las condiciones ambientales son las óptimas. Sin embargo, sí podemos conocer su condición fisiológica a través de la prueba de tetrasolio. La técnica nos permite detectar daños de cosecha y procesamiento. Todos aquellos daños causados por calor, maquinarias o insectos pueden ser visualizados en la prueba de tetrasolio. Es importante registrar estos daños, ya que junto con el valor de viabilidad y de vigor van a permitir un completo diagnóstico de la calidad del lote. Por último, esta prueba se puede utilizar cuando los resultados de una prueba de germinación son dudosos, de manera de que podemos recurrir a la técnica de tetrasolio para complementar los datos provistos por la prueba de germinación. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? La prueba de tetrasolio se basa en una reacción química donde participan enzimas respiratorias, principalmente las denominadas deshidrogenasas, que están presentes en los tejidos vivos. La coloración de los tejidos vivos es el resultado de la reducción de la sal de tetrasolio denominada 2,3,5-trifeniltetrasolio por acción de las enzimas deshidrogenasas que participan en la respiración celular. De este modo, los tejidos vivos, es decir, los que tienen actividad respiratoria, se van a colorear, mientras que los tejidos muertos van a permanecer sin tinción. Esa coloración surge de la reducción de la sal de cloruro 2,3,5-trifeniltetrasolio por acción de las enzimas respiratorias a una sustancia denominada formazam. Como esta reacción ocurre en el interior de las células y el formazán es un pigmento no difusible, se puede observar una limitación bien nítida entre el tejido vivo, que adquiere color rojo, y el tejido muerto, que permanece
sin color, ya que no hay ningún tipo de respiración. Esta técnica está estandarizada y validada mundialmente, y el protocolo de la técnica está descrito en el capítulo 6 de las reglas de la Asociación Internacional de Análisis de Semillas. ¿En qué consiste la técnica? Primero, se debe realizar la preparación de la solución de tetrazolio. Debido al tamaño del embrión de la semilla de trigo, es conveniente emplear una concentración de sal del 1%, a fin de observar con mayor facilidad la coloración de los tejidos. La solución al 1% de concentración de sal se prepara a partir de la disolución de 10 gramos de sal de tetrazolio en 1 litro de agua, que debe tener un pH comprendido entre 6,5 y 7,5. Es importante asegurar una buena disolución de la sal en el agua y luego esa solución se debe guardar en frascos color caramelo, correctamente lavados y almacenados, en un lugar fresco y oscuro, ya que la sal se descompone rápidamente por contacto con la luz del sol. Una vez que se preparó la solución, es necesario preparar la muestra. Se trabaja con 4 repeticiones de 100 semillas puras. Las semillas se obtienen de la fracción de semilla pura del análisis de pureza físico-botánica. En el caso del trigo, cuyas semillas tienen alto grado de dormición fisiológica cuando se cosechan, pero esta dormición se va perdiendo naturalmente con el tiempo, de modo que al momento de la siembra, la dormición ha desaparecido. Sin embargo, en el análisis de tetrazolio de lotes recientemente cosechados, pueden generarse discrepancias de resultados con la prueba de germinación, ya que en esta última se observan claramente cuáles son las semillas que no germinaron. Estas semillas no germinadas al final de la prueba de germinación pueden evaluarse mediante la prueba de tetrazolio para conocer la viabilidad de las mismas. Una vez obtenida la muestra, se procede al preacondicionamiento de la muestra. El preacondicionamiento tiene 2 objetivos. Por un lado, favorecer la activación del sistema enzimático de las semillas y por otro lado, favorecer la penetración del tetrazolio al interior de las células. Para ello, las semillas deben hidratarse de forma lenta y uniforme. Esa hidratación permite mejorar la penetración del tetrazolio y lograr una coloración homogénea que facilite la identificación de los tejidos vivos y de los tejidos muertos. Para lograr la hidratación de las semillas es en agua a 20 grados durante 18 horas. Es conveniente asegurar un buen volumen de agua, de manera de que todas las semillas estén completamente sumergidas y se hidraten de la misma manera. Una vez terminado el periodo de hidratación, en el caso del trigo, como otras especies de poáceas, es necesario realizar cortes de las semillas para exponer los tejidos al contacto con la solución de tetrazolio y de esa forma nos aseguramos una rápida tinción del embrión. Ese corte se realiza a través del eje embrionario, o sea, a través del embrión y abarca 3/4 del endosperma, dejando la semilla unida por una pequeña porción de endosperma ubicado en la zona del cepillo. El corte debe ser neto, sin realizar ningún tipo de serrucho, para evitar generar el arrastre de tejidos, lo cual va a dificultar la posterior observación. Para hacer el corte podemos utilizar bisturí o podemos utilizar hojas de afeitar. Una vez que se realizó el corte, las semillas se colocan en la etapa de tinción. Se colocan dentro de recipientes
con la solución de tetrazolio al 1%. Siempre es importante asegurar que todas las semillas estén sumergidas en la solución para que todas se tiñan adecuadamente. Es conveniente tapar el frasco para evitar la evaporación de la solución, ya que estas semillas van a ser colocadas en el interior de una estufa o de un baño termostático. La tinción de las semillas se realiza siempre en oscuridad, ya que es una reacción enzimática que requiere de ausencia de luz. La temperatura de tinción para la especie trigo, según el protocolo descrito en las reglas CISTA, establece 30 grados durante un tiempo de 3 horas, con una concentración del 1%. En estas condiciones de tinción se van a obtener colores rojos y colores blancos. Los tejidos teñidos de rojo son tejidos que están vivos, que están respirando. Por lo tanto, al respirar, la sal de tetrazolio se va a transformar en el compuesto denominado formazán, que es el que le da la coloración a los tejidos. En cambio, los tejidos blancos son tejidos muertos, en donde no hay actividad respiratoria y por lo tanto la sal no puede transformarse en el compuesto formazán. Una vez que terminó el periodo de tinción, es necesario lavar con agua corriente las semillas para poder eliminar el tetrazolio. Y luego las semillas se dejan sumergidas en agua durante el periodo que dure la evaluación para evitar que se deshidraten y se altere la coloración. Esa alteración de la coloración puede afectar luego la evaluación de los tejidos. Además de la coloración, es necesario que el analista pueda observar con claridad la turgencia de los tejidos, la ausencia de fracturas en regiones vitales de la semilla y daños causados por insectos, además de conocer la morfología de las estructuras. Por eso, el analista de tetrazolio tiene que conocer con seguridad la estructura de la semilla. En especies con embrión muy pequeño, es conveniente el uso de lupas binoculares. La capa de aleurona es una capa de células vivas que rodea al endosperma de las semillas. Esta capa de aleurona tiene un rol muy importante en la movilización de las sustancias de reserva y al estar viva es muy común observar su coloración, una coloración rosada o rojiza durante el análisis de tetrazolio. Sin embargo, no se tiene en cuenta el estado de la capa de aleurona en esta técnica. El endosperma está compuesto por células muertas, por lo tanto, nunca va a teñirse en la prueba de tetrazolio. Sin embargo, es el tejido que acumula las sustancias de reserva, principalmente almidón en la especie trigo, necesaria para que se lleve a cabo la germinación, ya que este almidón es la fuente de energía para que las estructuras del embrión comiencen a elongar y a transformarse en una plántula. Luego tenemos que el embrión está compuesto por el escutelo. El escutelo es una hoja modificada que rodea al eje embrionario que está ubicado en esta zona y por lo tanto este escutelo, al ser una hoja modificada, está compuesto por células vivas. Es importante que el escutelo está perfectamente teñido y en buen estado. ¿Por qué? Porque es la estructura que sirve como puente de conexión entre el eje embrionario y el endosperma. Por lo tanto, en la etapa de movilización de sustancias de reserva, en el proceso de germinación, todas las sustancias que están acumuladas en el endosperma van a llegar hasta el eje embrionario a través del escutelo. Por eso es importante que esta estructura esté siempre en buen estado. Luego,
el eje embrionario está compuesto por el coleoptilo, que es una estructura en forma de cartucho que protege, es una vaina que protege a las hojas primarias que están en su interior. Entre medio de estas hojas primarias se encuentra protegido el meristema apical, que es el que va a dar origen al resto de la plántula. Luego tenemos la parte central del eje embrionario, que está compuesta por el mesocótilo. Se denomina mesocótilo y en esta zona se encuentran ubicados los denominados primordios seminales, que son los que van a dar origen a las raíces seminales de trigo. A pesar de que no se pueden observar con claridad en esta especie bajo lupa binocular, siempre es importante saber que esta zona del eje embrionario, la zona del mesocótilo, debe estar en buen estado por dos motivos. Primero, porque en esta zona están ubicados los primordios de las raíces seminales y además porque el mesocótilo es un puente de comunicación de las sustancias que vienen a través del escutelo para llegar al meristema del ápice y también al meristema de la raíz que está ubicado en la radícula. El meristema de la raíz está ubicado en la radícula, que es la estructura que estamos señalando aquí, que tiene, por supuesto, un rol muy importante en el establecimiento de la plántula, ya que es la primera estructura que comienza a germinar. La radícula, cuando comienza a germinar, rompe, atraviesa esta estructura llamada coleorriza, que es una capa de células, es una estructura compuesta por una capa de células que protege a la radícula durante la germinación y su crecimiento a través del suelo. En el caso de las semillas viables, el capítulo 6 de las reglas ISTA da ejemplos sobre casos de semillas viables realizadas con la técnica de corte longitudinal incompleto. Las semillas viables pueden ser aquellas que tienen embriones perfectamente teñidos en todas sus estructuras, pero también pueden presentar algunas pequeñas áreas de tejido muerto o daños en distintas estructuras, como por ejemplo el extremo del escutelo, tanto sea en la parte superior como en la parte inferior, o bien en ambos extremos del escutelo, siempre y cuando no supere el total de 1/3 de su extensión total. En estas semillas, el rol del escutelo no se va a ver afectado y no se va a interrumpir la movilidad de los asimilados. También las semillas viables pueden admitir áreas de tejido muerto en toda la radícula, siempre y cuando la zona de los primordios de las semillas seminales esté intacta, como se puede observar en esta zona, en esta figura y en esta figura también. Es decir, que de esta forma las semillas podrán germinar y producir una plántula con suficiente sistema radical para poder implantarse. En el caso de las semillas no viables, las áreas de tejido muerto o dañado afectan más de 1/3 del escutelo o bien se encuentran situadas en la parte central del escutelo. En este caso, las semillas van a verse afectadas en su germinación debido a que las sustancias de reserva provenientes del endosperma no van a poder llegar hasta los meristemas apicales y de la raíz debido a que el puente que conecta el escutelo con el eje embrionario está severamente dañado, es tejido muerto, o sea que no hay transmisión de las sustancias de reserva desde el endosperma hacia el eje embrionario.
También aquellas semillas en donde tenemos un daño importante en la zona de las raíces y también en la zona donde están ubicados los primordios de las raíces seminales, son consideradas semillas no viables, ya que son semillas que no van a tener capacidad de producir un sistema radical. En este caso, además de tener afectada las estructuras que dan origen al sistema de raíces, también tenemos una alta presencia de daño sobre la región del escutelo, en la parte superior y en la parte inferior. En ambos extremos, donde la sumatoria de estos tejidos dañados supera 1/3 del total de la extensión. Y en estos casos, el analista no debe dudar sobre la falta completa de viabilidad de la semilla, ya que no tenemos tinción en ninguna de sus estructuras. Acá tenemos otros ejemplos que están presentes en el manual de tetrasolio de las reglas ISTA, en donde podemos ver algunos casos de semillas no viables. En este primer caso vemos que el área muerta de tejido está ubicada en la zona del coleoptilo y en la zona de las hojas primarias, es decir, que son plántulas que van a tener problemas en el área, en la parte aérea, problemas de anormalidades o ausencias en el caso del coleoptilo o de la hoja primaria. En este caso podemos ver que la zona comprendida por el mesocótilo está muerta, de manera que hay una interrupción de la movilización de las sustancias de reserva que vienen desde el endosperma, atraviesan el escutelo y ingresan al eje embrionario. Sin embargo, al estar muerta esta zona, el movimiento de las sustancias de reserva también se va a ver impedido. Por lo tanto, las semillas se consideran no viables. En este caso podemos ver que las semillas no van a tener un sistema radical debido a que están muertos los tejidos comprendidos por la raíz primaria y la zona donde están ubicados los primordios de las raíces seminales. Por último, podemos ver que esta semilla, en este caso, es una semilla clasificada como no viable porque la estructura completa del escutelo está afectada, es decir, que todo el tejido del escutelo está muerto, por lo tanto se va a ver afectada la etapa de movilización de sustancias de reserva de la germinación. En el caso de la viabilidad, en donde evaluamos cuáles semillas están vivas, tenemos que tener en cuenta que no todas las semillas están vivas de la misma manera. De manera que del pool de semillas viables podemos hacer una clasificación de las semillas en distintos niveles de viabilidad. Para ello, el laboratorio de INTA Oliveros diseñó un patrón. Para evaluar la viabilidad y el vigor de un lote de semillas, se debe examinar criteriosamente el embrión y según el nivel de daños y de deterioro, las semillas de trigo se pueden clasificar en 4 niveles. El primer nivel se denomina semillas viables sin defectos y en este nivel se van a clasificar todas aquellas semillas perfectas cuyo embrión presenta una coloración roja, homogéneamente distribuida en todos los tejidos y sin daños de ninguna naturaleza. Tenemos otra categoría o otro nivel de viabilidad denominado viable con defectos severos, que es un nivel en el cual se van a clasificar todas aquellas semillas con embriones que tienen coloración roja, que presentan daños en la radícula, pero la región de las raíces seminales está intacta y completamente teñida. También las semillas de este nivel pueden presentar daños en áreas mayores del escutelo
siempre y cuando la región central permanezca teñida y en buen estado. Estas semillas tienen capacidad para producir una plántula normal cuando las condiciones ambientales son favorables. Sin embargo, son semillas no vigorosas, es decir, que los defectos que presentan afectan la germinación. Entre estos dos niveles de viabilidad podemos situar un segundo nivel denominado viables de efectos moderados, que son aquellas semillas que, si bien presentan algún tipo de daño, son daños menores que no corresponden a ninguno de estos tres casos, pero que tampoco son semillas perfectas, es decir, que son semillas con algún daño de menor importancia y que se pueden clasificar en esta categoría. Por último, tenemos el nivel de viabilidad que corresponde a las semillas no viables. Las semillas de este nivel son aquellas que presentan daños críticos en áreas vitales, como son la plúmula, el coleoptilo, la radícula, las raíces seminales, la porción central del escutelo, y por lo tanto son incapaces de germinar, o si lo hacen, van a producir plántulas anormales. También en esta categoría incluimos a las semillas con la totalidad del escutelo sin tinción y la totalidad del eje embrionario y del escutelo podridas, por ejemplo. Pueden estar podridas, pueden estar sin tinción o teñidas de un color rosado pálida o tener daños en las estructuras mencionadas anteriormente. Vamos a ver algunos ejemplos de las semillas clasificadas en los distintos niveles. Esta es una semilla viable, sin ningún defecto, donde podemos observar una completa tinción roja en todas las estructuras del embrión, no solamente en el escutelo, sino también en el eje embrionario. Vemos el coleoptilo, las hojas primarias, la zona del mesocótilo donde están los primordios seminales y la región de la raíz primaria. Todas las estructuras del embrión está completamente teñida y además está turgente. Acá tenemos un ejemplo de una semilla viable con un defecto severo. En este caso, el defecto está situado en la zona de la radícula, afecta toda la radícula, pero sin embargo tenemos la zona de los primordios seminales con buena tinción. Por lo tanto, esta semilla va a poder germinar y va a poder dar origen a una plántula con al menos una raíz seminal, como es la clasificación de plántula normal para las semillas de trigo. En este caso, la semilla es una semilla no viable porque reúne una serie de daños. Por un lado, tenemos daño en las hojas primarias, en la zona del meristema apical, en la zona del mesocótilo, o sea que no tenemos raíces primarias, raíces seminales disponibles, la radícula está completamente dañada y además el pasaje de las sustancias provenientes del endosperma está completamente interrumpido. De manera que no caben dudas que esta semilla es una semilla no viable. En este caso, tenemos un daño importante que afecta toda la radícula y afecta también a los primordios seminales. Por lo tanto, esta semilla, si pudiera germinar, nos daría origen a una plántula anormal, es decir, una plántula con ausencia de sistema radical. En este caso, tenemos una semilla en donde la parte central del escutelo está dañada, está muerta, no tiene tinción, por lo tanto, la movilización de las reservas se va a ver interrumpida y tenemos
también daños en el sistema de la raíz primaria, pero es un daño menor, ¿sí? En este caso, esta imagen lo que quiere mostrar es un daño importante en la región central del escutelo. En este caso podemos ver que el escutelo tiene áreas de tinción de daño de tejido dañado importante, no solamente en la base, sino también en la parte central del escutelo y en la parte del extremo superior. Es decir, que hay áreas mayores de escutelo sin tinción. En este caso podemos ver un eje embrionario con un daño en la zona de coleoptilo y de hoja primarias. Por lo tanto, vamos a tener una plántula con anormalidades en la parte aérea. El analista nunca debe dudar en estos casos, donde vemos tonalidades diferentes al rojo intenso que debemos ver en los tejidos viables, cuando trabajamos con concentraciones del 1% de la sal de tetrasolio. Por lo tanto, si el analista ve coloraciones rosada pálida, estas semillas son clasificadas como no viables porque evidentemente tienen un problema de respiración. En este caso, las semillas está completamente muerta, tanto el escutelo como su eje embrionario, debido a la falta completa de tinción. Estos tejidos muertos están siempre acompañados de una falta de turgencia. Este es otro ejemplo de un embrión donde tenemos el eje embrionario está completamente muerto. Todo el eje embrionario está muerto y solo tenemos vivas algunas áreas del escutelo. En este caso también vemos coloraciones diferentes, generalmente asociadas a podredumbres en el embrión. Por lo tanto, la semilla es no viable. Todos los daños que se observan en las semillas es importante que sean registrados porque junto con los datos de viabilidad y de vigor van a brindarle al usuario de las semillas información valiosa para tomar decisiones sobre el destino de ese lote. Para poder registrar esos datos se pueden emplear una serie de planillas que van a permitir ordenar la información. La planilla de trabajo posee 4 compartimentos representativos de los 4 niveles de viabilidad. El nivel correspondiente a viables sin defectos, viables de efectos moderados, viables de efectos severos y no viables. En cada uno de estos compartimentos se representan 100 gráficos que indican una semilla individual. De manera que el analista, cuando comienza a realizar el análisis, va a ir analizando una por una las semillas y las va a ir clasificando en la categoría que corresponda. Esta planilla de trabajo corresponde a una repetición, es decir, que para analizar una muestra vamos a tener que completar 4 planillas de trabajo, una por cada repetición. Una vez que el analista analizó todas las semillas, comienza a contabilizar la cantidad de semillas ubicadas en cada una de las categorías y las registra en la tabla ubicada debajo de la planilla, en donde va a registrar la totalidad de semillas viables sin defectos, la totalidad de semillas viables con defectos moderados, las viables con defectos severos y las no viables. Luego, para poder conocer el valor de viabilidad, es decir, el total de semillas viables, va a sumar la cantidad de semillas del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Dijimos que la prueba de tetrasolio, además de datos de viabilidad, permitía obtener datos de vigor.
Esos datos de vigor se registran en esta zona de la tabla. Las semillas de vigor alto van a ser aquellas que están clasificadas como semillas viables sin defectos, mientras que las semillas de vigor medio van a ser aquellas que están clasificadas como semillas viables con defectos moderados. Para obtener el vigor acumulado, lo que el analista debe hacer es sumar ambos niveles de vigor, A y B. Cuanto menos sea el número de niveles de vigor, más exigente estaremos siendo con el lote respecto con este atributo. Si el analista lo desea o el usuario lo pide, también se puede registrar cuál es la estructura en la cual están presentes los daños. Para ello puede utilizar esta zona de la tabla en donde en la cual está clasificada las distintas estructuras que componen al embrión y sobre las cuales se puede registrar la frecuencia de aparición de daños. Pero es una información optativa. En la planilla de registro se indican los datos del cliente, los datos de la muestra, los datos del análisis y también hay una zona para registrar observaciones, es decir, todo aquello que el analista considere importante. También la planilla de registro permite reunir los datos de todas las repeticiones provenientes de las planillas de trabajo, con el objetivo de realizar el cálculo del valor de viabilidad y de vigor de la muestra. Todos los datos consignados en esta planilla se van a volcar luego en el certificado de análisis externo. En la planilla de registro tenemos 4 columnas que corresponden a las 4 repeticiones, donde se van a volcar los datos, como ya dijimos, de las 4 planillas de trabajo. Es decir, la planilla de trabajo correspondiente a la repetición 1, se van a volver a poner los datos aquí. Acá se ponen los datos de la planilla de trabajo correspondiente a la repetición 2, a la planilla de trabajo correspondiente a la repetición 3 y los datos de la planilla de trabajo correspondiente a la repetición 4. Luego con estos datos se calcula el valor promedio de cada una de estos niveles para obtener finalmente mi valor de viabilidad de la muestra. Lo mismo se hace para los datos registrados de daños acumulados y de vigor. Este es el certificado de análisis donde se van a volcar todos los datos provenientes de la planilla de registro, tanto sean datos de viabilidad como datos de vigor y de daños acumulados. La prueba de tetrasolio, así como todas las pruebas que se emplean en control de calidad, tiene ventajas y también tiene limitaciones. Entre las ventajas podemos mencionar que es una técnica que focaliza en su análisis principalmente en las características físicas del embrión y las condiciones fisiológicas. Como mencionamos y vimos durante el transcurso de la charla, es una prueba rápida, es una prueba precisa y además es una prueba reproducible, ya que está estandarizada y está validada y cuyo protocolo de trabajo está descrito en las reglas de ISTA. Por lo tanto, cualquier laboratorio, siguiendo estrictamente este protocolo, puede reproducir los resultados de una muestra. Además, requiere equipamiento simple y económico, ya que se emplean estufas o baños termostáticos que también se emplean en otras pruebas y por lo tanto no requiere de la inversión en equipos especiales. El instrumental que se emplea, como vimos, son bisturíes, pinzas, hojas de afeitar que se pueden obtener o comprar en casas de odontología, de instrumental para odontología. Y además nos permite identificar distintos niveles de viabilidad y de vigor, de manera de poder obtener mayor información.
Entre las limitaciones de la prueba topográfica por tetrasolio, podemos mencionar que es una técnica que requiere una alta capacitación del analista. La persona que realiza la técnica debe conocer a la perfección la anatomía y la morfología de las semillas, así como también qué función cumple cada estructura seminal y durante el proceso de germinación. De este modo, el analista podrá inferir la importancia de cada estructura seminal e identificar qué efectos sobre la calidad tienen los tejidos dañados según la localización de los mismos en el embrión. Otra limitación está referida al costo de la droga. Si bien la droga empleada en esta técnica es costosa, la solución que se prepara con ella puede emplearse para el análisis de varias muestras de trigo, ya que se requiere poco volumen de la solución por muestra. Una limitación muy importante de la prueba de tetrasolio es que no permite detectar daños causados por patógenos. Los daños causados por hongos, bacterias o virus pueden afectar negativamente la calidad de un lote de semillas. Esta técnica no permite identificar estos daños. De este modo puede generarse resultados muy disímiles entre la prueba de tetrasolio y la prueba de germinación con semillas sin curar de una misma muestra, ya que en la prueba de germinación de semillas sin curar se pueden observar los daños de las plántulas y de las semillas muertas. En este caso, el valor obtenido en la prueba de tetrasolio va a ser un valor muy diferente al de la prueba de germinación. Esta técnica tampoco permite detectar la dormición fisiológica. La especie trigo tiene un alto grado de dormición luego de la cosecha, pero esta dormición se va perdiendo naturalmente con el tiempo, de manera que al momento de la siembra la dormición desaparece. Sin embargo, en el análisis de tetrasolio de lotes recientemente cosechados, puede haber discrepancias de resultados con la prueba de germinación, ya que en esta última se observan claramente cuáles son las semillas que no germinaron. Por último, podemos mencionar como una limitación de la prueba que con el tetrasolio no podemos detectar daños causados por fitotoxicidad. Al igual que el daño causado por patógenos, los daños producidos por químicos no pueden observarse en la prueba de tetrasolio, pero sí pueden identificarse en la prueba de germinación, ya que las plántulas presentan daños característicos asociados a fitotoxicidad. De este modo, la prueba de tetrasolio, de viabilidad por tetrasolio, nos va a dar valores mucho más altos que los que vamos a poder obtener en la prueba de germinación.